Gracias. Ya, ahí sí. Ya, vamos a comenzar, vamos a dar inicio a este webinar. Ya tenemos a 50 personas participando en este evento. Gracias a todos por estar acá. A los que se acaban de sumar, les recuerdo, como siempre, les vamos a pedir que se escriban el nombre de su startup al lado de su nombre en el tag que tienen en Zoom. Y para presentar a Cristóbal Valenzuela, nuestro invitado hoy en día, lamentablemente el otro speaker que aparecía en el calendario no se va a poder sumar, por lo cual lo vamos a invitar en otra instancia para que pueda hablar con ustedes, pero lo bueno es que van a tener mucho tiempo para hablar con Cristóbal, quien es una persona súper interesante y les va a contar de su trayecto, su trayectoria como emprendedor. Cristóbal es un desarrollador de software chileno que trabaja desde Nueva York y Chile. Cristóbal es el CEO y cofundador de Runway, empresa que está construyendo la nueva generación de software creativo con inteligencia artificial. Antes de fundar Runway, Cristóbal trabajó como investigador de la Universidad de Nueva York, desarrollando herramientas creativas con Machine Learning. Sus proyectos han sido exhibidos en América Latina, Europa, Asia y Estados Unidos, incluyendo... Beatriz se llama. Beatriz. Carla, te voy a mutear. Por favor, cuando se vayan sumando a los webinars, mantengan su micrófono apagado. Bueno, los proyectos han sido exhibidos en América Latina, Europa, Asia y Estados Unidos, incluyendo IPS, Museo de Arte Contemporáneo de Santiago, ARS Electrónica, el GAM, Acaida, Fundación Telefónica, Lollapalooza, New York City Media Lab, New Latin Wave, DocLab, Inter-American Development Bank, Stanford University, and New York University. Sí, con esta presentación te dejo la pantalla a ti, Cristóbal, para que des comienzo a tu parte del webinar. Hola, muchas gracias Beatriz por la introducción y un placer estar acá con todos ustedes. Feliz de poder compartir un poco más de mi experiencia construyendo Runway y un poco ayudarlos con cualquier pregunta o duda que pueda salir. Que pensaba primero un poco añadir a la introducción de Beatriz, gracias por saber esa intro bien completa. Para poner un poco más de contexto, un poco de lo que estamos haciendo con Runway, con la empresa, contarle un poco más del proyecto hasta ahora. Como tenemos un poco más de tiempo de lo que originalmente habíamos planeado, también me encantaría como abrir un poco la conversación y no necesariamente que esto sea como una presentación, más como una discusión, escuchar tal vez de lo que están haciendo, lo que están construyendo algunos de ustedes. Sé que varios tienen emprendimientos y podríamos como abrir un poco esa conversación para hacerlo más colaborativo. Un poco más sobre Runway, entonces. Runway es una empresa que creamos hace aproximadamente 3 años atrás en Nueva York, donde me vine a estudiar hace como 5 años atrás. Antes de eso estaba trabajando en la Universidad Adolfo Ibáñez, en la Escuela de Diseño específicamente. Y la idea un poco de venirme a estudiar a Nueva York y por cierto, en ese momento no tenía mucha idea de qué iba a hacer o por qué venía. Era venir a explorar, quería venir a investigar, a trabajar en una área de tecnología que me parecía bastante interesante. Así que tuve la oportunidad de venir a una escuela, y a una universidad que me permitía explorar y experimentar de manera bastante creativa, bastante libre, que creo que fue bastante fundamental y ha sido bastante fundamental en la cultura, como también hemos evolucionado la empresa hasta hoy en día. Después de 2 o 3 años de investigación, surgió esta idea de construir esta plataforma, este sistema operativo, esta herramienta de creación y edición de video. Y eso un poco lo hemos estado haciendo hace ya 3 años con un pequeño grupo de gente acá en Nueva York, pero también un equipo remoto en varias partes del mundo. Hoy en día Runway es un equipo pequeño, somos 25 personas. Esperamos ser probablemente 50 al final del año. Hemos levantado 3 rondas de inversión, hicimos un seed round el 2018, 2019, hicimos una Series A y un Series B hace unos meses atrás, el año pasado, fines del año pasado. Tenemos un equipo mayoritariamente de ingenieros e investigadores en software, en desarrollo de software, en computer vision, que es un área específica de trabajo que hacemos en investigación, y tenemos un pequeño equipo de diseño y de producto también. Somos 2 chilenos, de hecho, en el proyecto, así que también feliz de contarle un poco más de mi experiencia o invitarlo algún momento a mi co-founder también chileno a contarle un poco más de su experiencia.
y un tercer socio que es griego, pero también está basado en Nueva York. Les puedo contar un poco más del proyecto y cómo ha evolucionado el producto en específico, pero tal vez puedo parar acá y ver si es que alguien tiene alguna duda con respecto tal vez a los inicios, si quiere profundizar en algo del proceso y del crecimiento de la empresa hasta ahora, de que básicamente lo que lo acaba de contar. No sé si alguna duda hasta ahora. Sí. Sebastián, creo que levantaste la mano, ¿no? Hola, Rodrigo, por acá. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué Rodrigo tal? Sánchez de Ocean Art Tech. Bueno, primero que nada quiero felicitarte por atreverte, digamos, a ir a explorar a Nueva York y quedarte allá. Así puedes profundizar un poquito más cómo fue ese momento, porque ahí es el momento de inflexión, o te queda o te devolvía, digamos. Sí, sí, como hay un poquito más de minutos, a ver si te puedes meter ahí un poco más cómo fue el proceso, cómo enganchaste y cuándo decidiste quedarte, digamos. Muy buena pregunta. El proceso, cómo decidí quedarme o cómo decidí un poco empezar la empresa fue gracias a una oferta de trabajo que me llegó. Cuando presenté un poco la investigación de lo que estaba haciendo en la universidad, como mi tesis, dentro de ese panel de investigación había un director de Adobe viendo la presentación, y él después de la presentación me invitó un poco a unirme a su equipo y a construir esto mismo dentro de Adobe. Y en ese momento me acuerdo que fue bastante como increíble tener esa oportunidad de tener esa oferta sobre la mesa. Llevaba 2 años en Nueva York, una muy buena oferta laboral con un muy buen como posibilidad de crecimiento, básicamente lo que me gustaba hacer y lo que me gusta hacer. Pero un poco lo que me pasó y finalmente no tomé esa oferta, y la razón por la que no la tomé fue que me di cuenta, un poco hablando con gente en otras empresas similares y en startups, construyendo cosas como bien difíciles, que em, trabajar dentro de una gran empresa como Google, Adobe, Facebook, es genial para aprender, pero al mismo tiempo te limita un poco la capacidad de ejecución y de construir cosas. Trabajar con 25.000 personas, que el tamaño de Adobe, es muy diferente a trabajar con un equipo de 10. La velocidad de ejecución está muy limitada, está muy definida por un producto y un mercado y una solución que ya existe y ha existido por muchos años. Y por más que tú tengas una muy buena idea y una muy buena como intuición o forma de trabajo, tu impacto siempre va a estar un poco limitado a lo existente en una empresa que lleva años como produciendo, ¿cierto? Y un poco me empecé a pensar mucho en eso y quería lo que quería, más que trabajar en una empresa o quedarme en Nueva York, era que quería hacer lo que me gustaba hacer, y sentí que la única forma de poder hacer lo que me gustaba hacer era hacerlo yo mismo. Y ahí fue un poco cuando decidí como, bueno, si es que voy a rechazar esto y lo voy a hacer yo mismo, tengo que buscar alguna forma de sobrevivir acá en Nueva York, pagar el rent o el arriendo. Y ahí fue un poco donde surgió la necesidad de levantar capital y empezar como a darle duro, a trabajarlo más como de forma ya más a tiempo completo. Creo que esa realización de que construir algo parte por dedicarle toda la atención y todo el tiempo, y también considerar como la velocidad de ejecución y qué tan rápido puedo hacer lo que quiero hacer sin necesariamente depender de terceros, fue una de las razones por las cuales partí y por las cuales como iniciamos el proyecto. ¿Alguna otra pregunta con respecto un poco a los inicios Veo de... dos preguntas más, sí, pero eso lo quiero decir, si es que tiene que, Cristóbal también podría hablar un poco más de lo que fue su proceso, puede que las preguntas se vayan respondiendo mientras que él hable un poco, a menos que sean preguntas específicas ahora. Pero Felipe, dale. No, pues de acuerdo, Cristóbal, hola. Digamos, no, quería un poquito, tenía curiosidad que tú llegaste, digamos, a Nueva York, no sé si en parte respondiste ahorita, pero ¿por qué Nueva York, digamos, para emprender? Que normalmente hay otras ciudades, no sé si para tu industria en especial tenía ese atractivo o fue por, digámoslo, allí, casualidad que estuviste en Nueva York por el tema de oferta de trabajo y bueno, y continuaste y te dijiste, me quedo acá. Esa es una, y la otra es al constituir tu empresa, si así mismo fue como Nueva York la opción o como lo típico que nos dicen, es como de Delaware, etcétera. Entonces, un poquito eso de crear la empresa, si lo hiciste en otro lado o tuviste en cuenta algún tema para constituirla en Estados Unidos. Sí, buena pregunta. La razón de por qué empezar en Nueva York fue básicamente porque estaba acá.
como que no, pensé un momento mudarme a San Francisco, creo que, o al Bay Area, donde el talento y el networking y los inversionistas están bastante más como conectados, pero no fue mucho una opción, yo creo, como que me gusta la ciudad, me gusta vivir acá y me quise quedar. Con respecto a la formación de la empresa y a la como constitución, sí, Runway es un C Corp en Delaware. Es muy difícil o muy poco común empezar una empresa con residencia en Estados Unidos, en Nueva York. El 99% de ellos, que diría o que la mayoría de las empresas que parten como startups son C Corps en Delaware. Y eso es independiente de dónde resides. Entonces, hay empresas que son chilenas, que son C Corps en Delaware. No importa mucho la locación de donde estés. De hecho, hay empresas que son full remote, no tienen ninguna presencia física en ningún estado, en ninguna ciudad o ningún país, y son C Corps Delaware. Y eso es por una serie de consideraciones de inversionistas que te ponen, pero también de taxes y otra serie de condiciones también que feliz de profundizar si necesario. Gracias. ¿Alguna otra pregunta con respecto a un poco a la formación o a lo inicio? María. Hola Cristóbal, gracias. Disculpa, en relación a lo último que mencionaste, entiendo que hay una posibilidad también de incorporar en Boston. ¿Tú averiguaste eso como para ver los pros y los contras de cada uno de los lugares, Delaware versus Boston? Buena pregunta. No hice esa investigación, también la debería haber hecho, pero me imagino que acá este es el espacio perfecto para preguntar sobre Boston, si es que es un buen lugar para incorporarse. Como referencia, tal vez lo que te muestre como Y Combinator o YC, que ellos cuando tú aplicas te piden que tu empresa sea un C Corp en Delaware, que es como un poco el estándar. Me imagino que ahora otros estados, un poco como en Estados Unidos, han cambiado la forma de constituir una empresa y tal vez puede ser una buena opción mirar si hay otras alternativas, pero no. Parece que Texas está bien bueno, pero Perdona, sí, Cristóbal. nosotros por nuestra experiencia también mandamos a todos por Delaware. Cristóbal, disculpa la pregunta, dijiste algo como Waze. Y Combinator, si no conocen Y Combinator, busquen Y Combinator, es un programa de como incubación de empresas, tal vez uno de los más como conocidos y más como exitosos, y tienen una serie de programas, tienen un programa que es como anual, creo que ahora no, 2 veces al año, no estoy seguro, que incuban empresas de tecnología en etapas tempranas y les dan un pequeño seed, y la forma como ellos uno de los requisitos que tienes que hacer un C Corp en Delaware. Pero claro, como decía Beatriz, tal vez es un buen momento para mirar en Texas. Yo sé que otros estados se han dado cuenta un poco de que es un buen incentivo tener mejores sistemas para la incorporación de empresas. Nosotros lo hicimos a través de, no sé si conocen Stripe. Stripe es una empresa de como pagos en Internet. Stripe tiene un sistema que se llama Stripe Atlas. Stripe Atlas es un sistema 100% como independiente que te permite incorporarte, legalizar y empezar tu empresa en Estados Unidos. Es bastante simple, bastante fácil. Hay un fee de $500, o no sé, serán $1000. Y eso fue, de nuevo, nosotros 3 inmigrantes con serio experiencia formando empresas en Estados Unidos, fue una forma muy fácil de hacer ese proceso, sin necesariamente caer en abogados, donde he visto que cobran mucho, un poco, tal vez mucho, innecesariamente en etapas tempranas, sobre todo si estás tratando de hacer algo bastante simple, bastante normal, que fue lo que estábamos buscando nosotros. Es un buen consejo si es que alguien está pensando en empezar una empresa en Estados Unidos. Stripe Atlas ofrece un muy buen servicio. Creo que hay otro competidor que hace algo parecido. Les puedo mandar la referencia después si están interesados. Y empezar con como un poco con la base, como vanilla, como simple, como lo más común, es la recomendación. Hay varias gente que trata de complicar un poco como los porcentajes y la distribución. Si estás partiendo y tienes la posibilidad de partir lo más simple posible, siempre es bueno partir por eso. Va a ser todo Disculpa, bastante más fácil después. Stripe es Stripe STRIPPE. Sí, te lo puedo poner en el chat si es que están interesados. Gracias. Sí. Cristóbal, Ajá. ¿te exigen algún porcentaje de la compañía que sea de un socio local o no? ¿O cualquier extranjero puede tener el control de la compañía?
¿En Stripe Atlas o en...? Cuando tú creas una sociedad ya, por ejemplo, en Delaware. No, si es que alguien tiene que ser residente de Estados Unidos. Sí, te exigen algún porcentaje en mano residente de Estados Unidos, ¿no? No, creo que no. Creo que no. No sé si Ya. habrá cambiado, pero... No te exigen nada. Ok, Sí. perfecto. Gracias. Tengo una pregunta, Cristóbal. Ujú. Y cuando tú, bueno, hablas con Fernando Pérez de Triaxon, visto desde acá, desde Chile, hay una parte del proceso cuando uno está con una innovación de carácter tecnológico, en el cual tú tienes el diseño de un sistema que no es conocido y tienes que entrar en la fase en la cual tienes que entrar a enfrentar a potenciales alianzas estratégicas o inversionistas. ¿Cómo se protege la propiedad y el diseño de lo tuyo? Porque una vez que ya empiezas como a compartirlo, ya empieza a salir de tus manos y en qué sentido puede conservarse en tu poder por un lado, y también cómo opera el mecanismo en el cual termina siendo o una parte importante de la propiedad o perdiendo finalmente la propiedad, una cuestión que no es tan raro porque uno ve que casi todos los que han iniciado proyectos tecnológicos y es cuestión de ver lo que le pasa a los grandes creadores, incluso que uno termina viendo unos con porcentajes ínfimos e incluso algunos de ellos desbancados desde los directorios de sus propias empresas. Sí, tal vez para la primera pregunta, un poco, creo que son dos partes. La segunda no estoy tan seguro, depende mucho tal vez de como el proceso y la empresa que creaste y cómo la creaste y cómo evolucionó y las rondas de inversionamiento y de inversionistas. Creo que es muy difícil y muy independiente o muy variable. Con respecto al primer punto, mi posición es que si estás en etapas muy tempranas, y esto puede variar, de hecho, como hay gente que opina, que opina diferente, es que las patentes y la propiedad intelectual y los NDAs en verdad no son muy necesarios porque estás en etapas tan tempranas de descubrimiento que caer en el tiempo y en el proceso de tener que como que definir contratos o propiedad intelectual o mandar ciertos documentos antes de poder mostrar o hacer un demo a alguien, simplemente porque quieres proteger, significa que has descubierto que eso es lo que quieres hacer y que ese es el producto que va a escalar. Y muchas veces en etapas tan tempranas eso no va a ser así, los productos cambian y necesitan cambiar constantemente. Entonces es muy común no realmente como preocuparse, por lo menos en la cultura acá en Estados Unidos, de esas condiciones tan tempranamente. Y Combinator no te pide una especie de NDA o alguna otra como consideración. Y es muy raro, yo no he visto ningún inversionista o ninguna empresa que le pida a un inversionista como una especie de contrato, de documento antes de mostrar un demo. Eso tal vez puede que pase como ya en empresas públicas o en empresas como un poco más bien formadas, pero mi sensación y un poco la forma que me gusta verlo es que en etapas tan tempranas está básicamente invirtiendo en el equipo, está invirtiendo en la capacidad de ejecución de ese equipo y en la capacidad de iteración y de creación, más que en el producto en sí mismo. El producto va a cambiar y probablemente siga cambiando y eso está totalmente normal. Es un poco esa más mi visión con respecto a la propiedad intelectual o preocuparse tanto por eso están en etapas tan tempranas. María, otra pregunta, dale. Disculpa, ¿cuánto tardaste tú desde que iniciaste el proceso de la incorporación hasta que quedaste legalmente incorporado? 2 semanas creo que tarda, es muy rápido. Un proceso totalmente online y súper eficiente. Stripe es una muy buena empresa y ha hecho este proceso súper eficiente para todos. Muchas gracias. Claro. Sí. El tema tributario, para que lo tengan ojo antes de abrir empresa ya. Estoy tributando acá y allá. Es una buena responsabilidad que tenéis que adquirir antes de tomar la decisión. Es re fácil abrir empresa, no es tan re fácil hacer la contabilidad y tributación entre Chile y Estados Unidos. No sé si es una... No, estaba comentando que la persona que está súper motivada casi con armar la empresa en Estados Unidos y la verdad que si no se apoya bien con abogados y contadores, se va a meter en un rollo más o menos. Sí, depende un poco de la complejidad de tu negocio y ahí es muy variable, como que no definitivamente como que depende mucho de qué están haciendo.
si están haciendo algo bastante simple y un software bastante como, o sea, es un producto bastante como en etapas iniciales, la industria, por lo menos en Estados Unidos, hay varios software y herramientas que te ayudan a automatizar o simplificar eso. Está QuickBooks, está Stripe, está y una serie como de servicios que son bastante comunes y bastante ocupados por hartos emprendedores. Tal vez una buena referencia siempre que he visto hacer y yo hago constantemente es hacer un benchmark o una comparación para ver qué herramientas o qué sistemas están ocupando otras empresas en etapas similares a las que uno está, para ver un poco cuál ha sido como las elecciones de cada uno y aprender de ahí. Eso puede ser una buena recomendación si alguien está pensando en iniciar una empresa acá en Estados Unidos. Sebastián, dale. Sí, Cristóbal, tengo N preguntas, pero voy a hacer una nomás porque después Dale. me retan. Oye, nada, primero felicitarte y además que eres súper claro para explicar y eso a uno cuando está en esta etapa le sirve mucho entenderlo bien, bien claro. Pero te quería preguntar respecto a lo que tú haces hoy día. Yo sé que lo explicaste, pero como que me gustaría profundizarlo un poquito más. Hoy día, ¿qué es lo que tú provees tecnológicamente como para entenderlo así bien gráficamente? Porque seguramente después de eso tengo otras preguntas, pero como entenderlo bien lo que hacís, Cristóbal. Es un software de edición de video online, básicamente eso. Si alguna ha ocupado Premiere o Final Cut o After Effects, imagínate un Premiere en la web. La idea de Runway básicamente que tú deberías poder editar video profesionalmente de la misma manera que editas un Google Doc. Cualquier persona con internet puede abrir Google Doc y hacer un documento y compartirlo con gente y colaborar. Runway es básicamente un editor de video que te permite hacer eso mismo. Te permite abrir un tab de tu navegador y editar video profesionalmente. La gran diferencia es que uno funciona en la web, 100% online, 100% colaborativo, no hay instalaciones de software, que es como un cambio bastante significativo en la industria de edición de video. Y lo segundo es que tenemos un pequeño equipo de investigación que se dedica a automatizar y simplificar los procesos de edición. Entonces, por ejemplo, muchos de los clientes o usuarios que ocupan Runway para tomar procesos de edición de video que tomaban 5 o 10 horas y con nuestros algoritmos lo llevan a segundos de iteración o de edición. Y eso básicamente es ahorros en tiempo, en plata y en ejecución. Y eso es un poco el valor agregado del producto. Ahora, me imagino que es algo que puede hacer cualquier ser humano común y corriente, así como no es para un profesional en edición, sino que ya, ok. Totalmente. Sí, tenemos profesionales que trabajan en películas y en programas de televisión y comerciales, y también hay TikTokers y YouTubers y musicians y de todo. Sí. Cristóbal, tengo una consulta, no sé si me escuchas. Mi nombre es Octavio, de Render Media. Cristóbal, al principio estaba cachando bien lo que trabajás porque yo estoy del área del cloud rendering, que es una parte de la rama de la edición de video profesional y visualización de imágenes 3D, el proceso de finalización, exportación. Con un modelo de negocio que va más allá de ocupar un sistema de edición online. Yo ocupo el potencial de tu computador y te conecta a través de una cuenta y convierte los componentes computacionales de tu computador en un supercomputador. Para no tener que estar comprando, porque la adquisición tecnológica y la brecha tecnológica que existe hoy en día, y hace muchos años atrás, ha sido esa, ¿cachai? Que la implementación tecnológica, el comprar un mejor procesador, una mejor tarjeta gráfica. Eso. ¿Cómo estáis trabajando tú el tema de la... No creo que tú tengas servidores o granjas de renderizado, o sea, granjas de servidores para poder renderizar online. Creo que estáis usando proveedores específicos. ¿Estáis usando los mismos de Adobe para poder tener esta plana del editor? Porque yo voy a tener un escritorio remoto donde tengo el editor. Pero por debajo, ¿cómo lo estoy trabajando? ¿Con un proveedor específico? No, tenemos una infraestructura que hemos construido, que es un poco como el valor agregado del producto, que detrás de escenas está toda esa como recursos computacionales como a tu disposición. Esa infraestructura está construida arriba de AWS o Amazon Web Services. De hecho, si es que están iniciando una empresa en Estados Unidos, algo que les recomiendo derechamente tomen el mayor provecho posible, es que a través de Stripe Atlas y otra serie de partners es muy fácil
obtener créditos gratis en computación, en cloud computing, específicamente en Microsoft, en Google y en AWS, que son los 3 grandes proveedores de cloud. De hecho, hay uno que dice como Google for Startup, AWS for Startup, siempre están como con la línea de los créditos. Entonces, tú empezaste, bueno, igual estas son iniciativas que son más gringas, porque prácticamente ellos son los que más dominan el mercado. El mercado del cloud rendering en Chile no se ve, ¿cachai? Y en Latinoamérica el que se lleva como un porcentaje, que es $1 millón, que se lo lleva Arca, que es una empresa de Brasil, y el logo general, ¿cachai? De todo lo que tiene que ver con el cloud rendering y visualización de imagen 3D son de $9 billones. Entonces es una masa gigante, pero que en Chile no está, ¿cachai? Y es más complejo trabajar con ellos. Entonces, estaba cachando más o menos que prácticamente para poder tener como este nivel de escalamiento hay que estar en Estados Unidos. Claro, no sé específicamente el negocio, ese como de escalamiento de cloud computing en Chile no lo sigo muy bien, pero sí, un gran factor de escalamiento es poder acceder al mercado estadounidense. Así que sí, yo creo que, claro, si estás pensando escalar más, probablemente mirar hacia Estados Unidos puede ser una buena alternativa. Igual es parte de este programa, Cristóbal, que todos estos proyectos quieren escalar internacionalmente, así que que siguen habiendo algunas preguntas, pero yo creo que mejor avancemos, porque yo creo que varias de las preguntas que te van a ir haciendo las vas a ir respondiendo en tu conversación. Y de ahí, claro, vamos a dejar más espacio al final para volver a hacer más preguntas. No sé cómo te parece esa dinámica. Perfecto. Ya, dale más, Cristóbal. Súper. Otra cosa tal vez que entonces quería profundizar y tal vez ver si también genera un poco una discusión, un poco el Intento Capital. Hemos levantado cerca de $50 millones hasta hoy en día y hemos pasado por 3 rondas de financiamiento. Ha sido un proceso que, como somos primera vez fundadores, hemos hecho desde como por primera vez cada una de esas fases y hemos aprendido bastante. Una de las cosas que ha surgido y que ha sido bastante relevante en ese proceso, a lo menos para nosotros, ha sido un poco la capacidad de ejecución y la capacidad de simplificación y de simplificación de la narrativa y de los discursos que uno está tratando de comunicar con inversionistas. Muchas veces me pasa que hablo con otros emprendedores, con otros como fundadores, y están muy preocupados un poco de que cada slide sea perfecta, de que cada uno de los elementos de la presentación diga lo que tenga que decir. Creo que son esos elementos necesarios, pero un poco mi aprendizaje de haber hecho este proceso ya 3 veces es que importa más un poco el equipo en etapas muy tempranas, importa mucho el equipo, importa mucho la visión, importa mucho la capacidad de ejecución. Un poco para dar un ejemplo, en nuestra primera levantamiento de capital, cuando partimos el proyecto, no teníamos presentación, no teníamos como un deck, que ahora lo pienso y fue como un poco arriesgado. Teníamos básicamente un demo, que era un prototipo de una aplicación que habíamos construido. Y cuando hablamos con el inversionista que terminó un poco liderando nuestra ronda en ese momento, partí hablando un poco de la empresa, tenía como una especie de documento que compartí, y les dije en un momento, como tengo un demo, ¿lo quieren ver? Y les mostré el demo, y nunca más volví a la presentación, y en un par de días más cerramos esa primera como financiamiento. La lección para mí un poco ahí fue, de nuevo, en ejecución y en capacidad de demostrar que como emprendedores o como desarrolladores o como fundadores somos capaces de ejecutar y de crear, y demostrar eso a los inversionistas es lo que más importa. Y tal vez cuando vas madurando en esa fase, importa un poco más tener una clara visión de mercado, una clara visión de negocios, de capacidad de ejecución sobre un cierto problema, y esas cosas se empiezan a añadir a medida que tu empresa y tu negocio va creciendo. Pero para mí el main o el aprendizaje principal en etapas tempranas es que preocúpense mucho de crear y de ejecutar y de demostrar que son capaces de construir algo que eventualmente mucha gente va a querer ocupar. Ese fue un poco el proceso del Intento Capital inicial para nosotros, donde aprendimos mucho. Otro como aprendizaje en ese mismo como categoría fue un poco la conexión y la red a inversionistas. Como les comenté al principio, somos todavía tres inmigrantes, 0 experiencia, 0 networks. Yo me moví a Nueva York y no conocía a nadie. La única persona que conocía era la persona que me arrendó el departamento, así que le preguntaba todo a él. Hasta que el momento empecé a hacer amigos y conexiones. Pero cuando llegó el momento que le entré capital,
mi grupo de gente a la cual conocí en esta ciudad eran artistas, y yo vine a estudiar a la Escuela de Arte, de hecho. Y estaba un poco desligado del ambiente de emprendimiento, del ambiente más tech, sobre todo Silicon Valley, o de lo que estaba pasando en la escena de Nueva York. Y un poco me vi forzado a tratar de crear esas como networks, esas conexiones. Y algo que afortunadamente funcionó, y que definitivamente les recomiendo, y que fue un gran aprendizaje para mí, es que a lo menos acá en Estados Unidos la gente está muy, muy, muy abierta a hablar contigo, incluso si no te conocen. Con un buen pitch, con un buen mensaje, puedes escribirles en Twitter, en email, en LinkedIn, en lo que sea, como no se sientan tímidos, no se sientan que están molestando a nadie. Si no los van a escuchar, no los van a escuchar y no les van a responder, y está todo bien. Pero recuerdo que cuando tenía que ver cuando rechacé la oferta de trabajo que les conté antes, tenía que ver básicamente qué hacer con el proyecto, a ver si me podía quedar trabajando en esto. Le empecé a escribir a mucha gente, le escribí a emprendedores, fundadores, a tecnólogos, a gente que había hecho cualquier cosa simplemente para poder conectar con ellos y entender un poco más del sistema. Y eso me sirvió mucho. Te haber mandado, no sé, 100 correos, probablemente 10 personas me respondieron, pero esas 10 personas que me respondieron todavía hablo con ellas y han sido muy, muy relevantes en este proceso. Así que un poco tal vez el feedback o el comentario que definitivamente les recomendaría es no tengan el miedo de escribirle a gente, incluso si no la conocen, a gente que tal vez ustedes piensen que es como increíble y que no tiene tiempo para ustedes. Yo leo todos los mensajes que me llegan y le escribo a toda la gente que me escribe. Y si quiero le escribo, veo el mensaje igual y tal vez siento que no puede ser un buen momento ahora, pero probablemente en el futuro sí. Y mucha gente con la cual ahora he tenido la posibilidad de conocer también es muy abierta a eso. Así que eso ha sido un buen consejo, y cada vez que hablo con alguien que está partiendo a hacer algo, siempre les digo como, ¿quiénes son las 10 personas que quieres hablar? ¿Quiénes son las 10 personas que te encantaría poder tener un café? Escríbeles ahora, preséntate y escríbeles de manera concisa, al punto, sé muy específico en lo que quieres hacer, con lo que quieres buscar, con la conversación que quieres tener. Y eso también ayuda mucho a como filtrar y ver quién te puede ayudar en qué momento. Eso es un poco más de como el fundraising y como inversionistas y networking. ¿Puedo parar un segundo ahora para hacer tal vez comentarios o preguntas con respecto a esto que alguien quiera hacer? Ahí hay un par de personas, vi que Willy había levantado la mano, pero no sé si la bajó. Sí, la bajé porque justo apuntó a lo mismo que iba a preguntar. Así que, gracias. Eso pasa, sí, por eso a veces bueno avanzar las conversaciones, pero ya. Como tengo el orden ahí, tengo a María, después María Luisa, Felipe y Luz María de Tyson. Dele nomás, con la primera. Cristóbal, disculpa, el momento de que tú levantaste capital, ¿cómo estaba tu estructura corporativa? Es decir, ¿había un CEO y qué más había? ¿Un CTO o no? Éramos 3 fundadores. La verdad es que nunca hemos sido muy fijados en como los roles o como la jerarquía. Además, como somos 3 personas construyendo una empresa, y eso era lo único como dueños de la empresa en ese momento. Es decir, ¿tú dirías que no es relevante tener una estructura tan armadita como para levantar capital? No. Ya. Gracias. En etapas tempranas no. Súper, muchas gracias. ¿Quién está después? Sí, dale María Luisa. Yo. Hola Cristóbal. Oye, súper buena tu experiencia. Yo te quería preguntar cómo lo hiciste, ¿tú vas a preguntar algo también? ¿Cómo lo hiciste para encontrar a esas 100 personas? Porque tú, claro, uno si está como medio metido como en el ecosistema, como decías tú, te di un contacto, te recomiendan, te van como contando el cuento, pero en el caso tuyo, y que es muy parecido a que si cualquiera de nosotros nos fuéramos para allá, o incluso aquí o en el resto de Latinoamérica, ¿cómo te fuiste metiendo en eso de buscar a quién contactar, a quién presentarte? Porque claro, no sé, de repente a uno le pedía ahí el dato, pero al otro realmente te estáis presentando para levantar lucas. Entonces, ahí, ¿cómo lo hiciste? ¿Dónde los buscaste? ¿Te bajaste una base de datos, así como estos son todos los capital de riesgo? ¿Cómo fue ese proceso de descubrir a quién querías contactar? Sí, muy buena pregunta.
Creo que algo importante cuando están tratando de construir este network es siempre tratar de ser como abiertos o como públicos lo más que puedan, por supuesto, con lo que están haciendo. Algo que tuve como la suerte, no sé por qué lo hice en ese momento, de hacer, fue un poco compartir etapas tempranas del proyecto que estaba trabajando. Y tenía, no sé, 50 seguidores en Twitter, nadie. Y puse un video de lo que estaba haciendo y tagué a un par de personas y les dije como, hey, les interesa ver más sobre esto. Y eso un poco generó como el interés de como, oye, okay, esto es interesante, tal vez no me interesa ahora, pero un par de personas lo vieron y un poco resonó con ellas. Y un poco cuando seguía haciendo el producto, construyendo un poco más la idea, seguía publicando esas cosas. Y no estaba muy bien, tal vez, preocupado de si alguien me iba a robar la idea, si es que alguien, como que en ese momento lo mismo, más como mostrar que estás haciendo algo, ¿cierto? Entonces, cuando me aproximaba a la gente y le escribía por Twitter o por LinkedIn o por email, siempre ponía una referencia a eso, o sea, hey, estoy haciendo esto. Entonces, cuando esperaba que la gente hubiera mi correo, abriera eso y dijera como, hey, hay algo que está aquí, algo está pasando, tal vez me interesa, quiero saber más. Eso definitivamente como sirvió mucho. No tenía ninguna red, ninguna base de datos. Lo que sí creo que me sirvió fue ser bastante abierto de mente, como con respecto a las introducciones, como con quién quería hablar. Creo que me encanta la idea de pensar que es imposible predecir el futuro y es imposible predecir las conexiones que uno puede generar con lo que sabe hoy en día. Entonces, muchas veces me presentaron a alguien que yo en el papel pensaba como, no sé si si vale la pena hablar con esta persona porque no es lo que esté necesariamente buscando, pero igual tomaba la llamada y cuando tomé la llamada me doy cuenta que esa persona conoce a otra persona y esa otra persona sí tal vez me puede ayudar o sí tal vez puede ser un inversionista. Y tal vez en instancias de contextos muy diferentes, conocí artistas visuales que yo decía como que me ayudaron artista visual a entrar capital, pero el artista visual trabajó en un proyecto con alguien que trabajaba en Google y esa persona en Google conoce a un inversionista y vas haciendo una serie de conexiones que son muy difíciles de predecir o de como saber antemano. Y un poco, si estás tratando de construir esa red, yo sería lo más abierto posible, decir como abre la red de contactos lo más posible, conecta con gente interesante, trata de hablar y llegar como a conversaciones y de ahí un poco ver qué emerge de eso. Pero no necesariamente cerrarse como, necesito hablar con estas 5 personas solamente y nadie más. Tal vez como abrirlos un poco más sería un buen consejo. Cristóbal, Gracias. cuando decías, por ejemplo, que a la persona le mostraste un demo, ahí la pregunta era como, ese demo, tú dices, bueno, vieron al emprendedor también más que el producto, pero ¿y la idea? O sea, ese demo, ¿hasta qué era? Mejor dicho, porque supongo que también en parte uno puede tener una muy buena idea, pero lo que tú dices tiene que mostrar capacidad de ejecución. Entonces, el demo como que tan avanzado era para como tu producto o fue más la visión que vieron. Que eso me impresionó un poquito de que como te reuniste, mostraste algo, pero faltaba supongo mucho. ¿Qué era ese algo que los convenció a ellos de decir, bueno, por acá vamos a invertir? Un poco, no sé tal vez qué pensaron ellos cuando lo vieron, pero mi impresión es que el demo demostraba, o lo que hemos construido en ese momento, demostraba la capacidad de ejecución del equipo y la capacidad de construir algo funcional. Fue algo que habíamos construido en un par de semanas, en un par de meses, y el hecho de que llegase a funcionar de la manera que funcionase, era un prototipo funcional, era una aplicación en el computador que corría y que hacía lo que necesitaba hacer, y tenía una serie de componentes tecnológicos que habíamos como profundizado. Era una aplicación que millones de personas iban a poder ocupar, pero supuestamente no, estaba muy lejos de eso, pero un poco dejaba en evidencia como podemos hacer cosas, como que podemos construir, ¿cierto? Y mira, funciona, ya hemos pensado en el diseño, ya hemos pensado en estas ejecuciones, y creo que eso es básicamente lo que buscan muchos inversionistas, como, de nuevo, capacidad de ejecución, y voy a repetirlo como bastante, y el demo puede ser lo más profundo, lo más necesario, lo más como avanzado que sea necesario para ti contar esa historia de como, hey, puedo hacer esto. Depende mucho de tu industria, depende mucho de lo que estés haciendo. Me imagino que hay muchos emprendimientos acá que son más físicos y más hardware o más servicios y tal vez construir un prototipo requiere de otro tipo de habilidades y un poco ahí se vuelve más como dependiente de tu negocio. Pero dejar en claro un poco que puedes trabajar y que puedes ejecutar, para mí ese sería como el insight más que la profundidad del demo. Gracias. ¿Sí? Cristóbal, en tu situación actual, ¿qué porcentaje de los usuarios de tu plataforma son gratuitos? ¿Qué porcentaje de ellos son pagos?
Eso depende mucho del negocio que tengas, como en Estados Unidos está como el B2C y el B2B, que es como Business to Consumers, que es como los consumidores, o un poco más como la empresa. Dependiendo hay como varios como formas de acquire o adquirir usuarios. Si eres mucho más consumer, tal vez puedes tener millones de usuarios, pero apuntas a un porcentaje de conversión muy, muy, muy pequeño. Dropbox, por ejemplo, tiene millones, millones, millones de usuarios, pero el porcentaje de conversión de sus usuarios a pagos es muy pequeño. Aunque sea muy pequeño, dado la cantidad de gente que tienen, es un muy buen negocio. En nuestro caso es como un modelo in between, como somos una empresa que tiene esa como viralidad de consumidor, pero también estamos más enfocados en empresas. Un poco la lección ahí para mí sería, si están como preocupados de esos números y los ratios de los porcentajes de conversión de usuarios gratis a pagados, si es que ese es su modelo de negocio, porque hay muchas empresas que no tienen modelos de negocios de usuario pagado, enfóquense en un consumidor, ya sea como simplemente consumidores o empresas, porque son dos industrias muy diferentes. Así que eso. Números más específicos, por ahora como que los tenemos como no lo hemos compartido todavía. Cristóbal, cuando fuiste haciendo la ronda inversionista, ¿cómo fuiste repartiendo propiedad? ¿En cuánto te quedaste ahora? Y segunda, la otra pregunta es, cuando hiciste la evaluación inicial del negocio, ¿tu evaluación estuvo menos cercana a lo que te aceptaron inversionistas o te la castigaron mucho? La primera pregunta era con respecto al porcentaje como de ownership. Sí, porque tú partes, digamos, y cada vez que entra un inversionista tienes que ir repartiendo propiedad. Ellos te tomaron mucha parte de la propiedad. ¿Con cuánto se quedaron ahora el grupo fundador, digamos? Sí, eso depende. De nuevo, mi recomendación es que si están partiendo, hay estándares. Como que les recomiendo no inventar la rueda, como, a menos que sepan lo que están haciendo. Para nosotros fue como bastante estándar. Como hay un porcentaje entre el 10 y el 17% que cada ronda de inversión tú puedes como diluir y consideras parte del proceso de dilución, y que es básicamente como el average o el promedio de que la gente se diluye en cada ronda. Creo que sobre fijarse en el porcentaje de ownership en etapas tan tempranas también puede ser un mistake o no sé si un error, pero una mala forma de optimizar el proceso. Es mucho mejor tener el 1% de una empresa que vale 10 billones de dólares que tener el 100% de una empresa que vale 5 dólares, ¿cierto? Es mucho más importante poder construir, y el capital es básicamente una forma de construir. El capital es un recurso que te permite construir algo. Si necesitas más o menos capital depende mucho de tu idea, de tu proyecto, de la necesidad de tu negocio. Y tener siempre en cuenta de que para construir por eso es tan importante el network. Para construir algo siempre van a necesitar a gente, van a necesitar inversionistas y a talentos, y estar dispuestos a un poco entregar ese porcentaje de equity, porque esta empresa es como el esfuerzo de toda esta gente junta, es fundamental. Así que, de nuevo, si es que están como etapas muy tempranas, fíjense en los estándares, vean, por ejemplo, lo que hace Y Combinator, lo que hacen otras empresas similares en etapas como similares, donde hay un porcentaje muy normal de dilución que es esperado. Vayan por ese porcentaje, optimicen en base a la cantidad de capital que necesitan, la cantidad de capital que pueden levantar, y a más de eso, como que no vale la pena como profundizar más en ese sentido. No sé si eso responde a la primera pregunta, ¿sí? Sí, perfecto. Y la segunda era respecto, tú llegaste con una valorización de tu emprendimiento hacia la primera ronda inversionista, y esa valorización estuvo cerca de lo que ellos también valoraron, o la castigaron mucho. Mi recomendación ahí es, siempre espera que el inversionista un poco te dé la valorización, como que tú tengas un número en la cabeza, espera que ellos te digan algo, porque tal vez lo que ellos están a decir siempre puede que sea más alto o puede que sea mejor. Si tú les dices un número, siempre van a pensar ese número es lo máximo y tal vez menos. En nuestro caso era similar a lo que teníamos en mente, así que fue como bastante como fácil, pero sí. Perfecto, gracias. Súper. ¿Qué más está? Beatriz, ¿qué más estaba en el pipeline? Veo a Melania también. Tenemos acá a Rodrigo, después María de nuevo, de ahí Melania, y Cristian Rodiek. Sí. Hola. ¿Estás por ahí, Rodrigo? Sí, acá estoy. Hola, ¿qué tal? Te quería hacer una pregunta. ¿Qué tan distinto era ese primer demo al producto que tienes hoy, y cómo fue cambiando? ¿Fue algún cliente en especial que te hizo
te hizo hacer algunas modificaciones al producto que tienes hoy? ¿O fue un proceso más paulatino que fue avanzando con muchas conversaciones? Gracias. Muy buena pregunta. ¿Qué tan diferente era el demo? Era radicalmente diferente. Era otro producto, es otra cosa. Y un poco está bien, como está un poco, es esperado eso. Y si miras como un poco la trayectoria de muchas empresas, de cómo evolucionan sus productos, YouTube era una empresa de citas, era un dating site que evolucionó a una empresa de video. Twitter era un blog, un sitio para hacer blogs y como podcast que evolucionó en una red social. Y hay millones de historias de empresas que partieron con un producto muy diferente. Y un poco tú ponías como, ¿qué fue lo que cambió? ¿Cómo cambiaste el producto a medida que fuiste tomando feedback de usuarios, de un consumidor, de un cliente? Es todo eso, para ser honesto, es un poco la mezcla de todo eso. Y por eso importa más la capacidad de ejecución y la capacidad de ideación del equipo y la capacidad de moverse bastante rápido, más que la idea específicamente, porque la idea va a cambiar. Y creo que es muy importante siempre tener en la cabeza que tu idea va a cambiar y estar muy abierto al cambio para, si sale una nueva tecnología, ser capaz de entender cómo te impacta, si sale un competidor con algo similar, entender cómo eso tienes que adoptarlo o cambiar, si es que apareció algo nuevo, creaste algo nuevo, cómo lo incorporas, y siempre estar como evolucionando el producto es fundamental, sobre todo en etapas muy tempranas. Y es un poco queda demostrado con el producto, con el demo que hicimos en esa primera iteración de financiamiento capital. El producto era totalmente diferente a lo que tenemos ahora, totalmente diferente, y el producto sigue evolucionando. Y no fue ni una conversación con un usuario ni cliente, más que nada la mezcla de todos esos factores, lo que te hace iterar bastante rápido. Pero la capacidad de iteración, súper, súper, súper importante, diría yo. Creo que eso fue ¿lo respondió? Sí, vale, de María. Sí. De María, de ahí Melania. Creo que Estás muteada. Disculpa. Muchas gracias por la respuesta, Cristóbal. Súper, súper buena. Respecto a lo de la valoración o la evaluación, cuando uno no tiene ventas todavía, es difícil establecer un porcentaje por el dinero que uno va a levantar. ¿Existe un formato? ¿Existe una estructura? ¿Algo que a uno le ayude? Primero eso. Segundo, yo entiendo, lo que entiendo es que cuando uno hace una evaluación, va el emprendedor, va el inversionista y después llegan a un acuerdo. Pero en el caso tuyo, ¿tú le pediste a alguien que te ayudara a eso y cuánto cuesta eso allá en Estados Unidos? Sí, el proceso de valorización en etapas tempranas es más que nada una intuición donde estás valorando más que nada el equipo, al prototipo, al mercado, a la capacidad de expansión y crecimiento. Esa valorización no tiene un modelo matemático muy fundamentado, para ser honesto, no es como que alguien haga básicamente una planificación de 15 años de crecimiento. Es más que nada como, ok, ¿cuánto vale el tiempo de esta gente en tantos años? ¿Cuánto vale el mercado? ¿Cuáles son rondas de financiamiento similares en compañías similares? Y puedes más que nada como llegar a una valorización. Un poco optimizando en ejecución, yo no me obsesionaría tanto con la evaluación, sobre todo si estás levantando tu primera ronda. Más que nada, lo importante sería levantarte a alguien como de un buen inversionista, una buena ronda que te permite como generar y crear y empezar a ejecutar más que nada. Eso tal vez responde a la segunda pregunta, que no trabajamos con nadie ni nadie te ayuda a valorizar la empresa. Es más que nada como hay un mercado, hay una serie de rondas y valoración de empresas en etapas tempranas y básicamente te puedes posicionar dependiendo de tu experiencia, de lo que has hecho, del negocio, si has sido múltiple versus founder y has existido muchas veces, vas a tener probablemente un levantamiento de capital bastante mayor. Esto es básicamente en mercados privados. En mercados públicos funciona de otra manera totalmente diferente. Y cuando quieres valorizar la empresa privada, hay otros mecanismos de valorización, sobre todo para la emisión de acciones, pero esa es otra conversación que va fuera de lo inversionista. Buenísimo, muchas gracias. Súper. Dale, Melania. Hola, Cristóbal. Tengo una pregunta respecto a lo que mencionaste como un poco sobre la atracción de talento en etapas tempranas.
y cómo se ha ido gestionando la conformación del equipo, la creación de la cultura. Ya van en una etapa B de financiamiento, entonces ya están súper consolidados, y me encantaría saber un poco ese proceso y cómo empezaste a traer, sobre todo al principio cuando no estaban tan consolidados. Muy buena pregunta. Qué bueno verte acá, Melania. Con Melania estudiamos en la misma universidad. Sí, Cristóbal en Seco, fue mi ayudante del magíster. Muy buena pregunta. Para nosotros fue honestamente bastante difícil al principio, de nuevo, porque no teníamos como mucha red de contacto de como personas en Estados Unidos. Y el talento es fundamental. O sea, si no tienes talento en una empresa, tienes capital y no tienes nada más. El talento tal vez es mucho más importante que el capital, porque básicamente te permite ejecutar. De nuevo, tienes que ser capaz de hacer cosas. Lo que hicimos un poco nosotros al principio fue construir un poco, seguir construyendo abiertamente, como ser muy vocales o muy abiertos con un poco lo que estábamos haciendo, y entender que hay cierto tipo de personas que están muy interesadas en resolver problemas, sobre todo un tipo de ingeniero que era un poco lo que estábamos buscando nosotros, que quieren resolver problemas nuevos, problemas difíciles, problemas que nadie ha resuelto, y entender y comunicarle o tratar de comunicar con esa gente que está tratando de resolver esos mismos problemas, es una buena forma de conectar. Creo que eso fue fundamental para nosotros, como construir en el The Open, como ser abiertos con lo que estábamos haciendo. Lo segundo fue ser bastante como auténticos, yo diría. Como que cada empresa tiene su propia cultura y su propio ADN, que básicamente está definido por los fundadores en un principio, por la gente que se empieza a añadir, por los inversionistas. Y hay mucha gente que tal vez que me pasa, o veo empresas que tratan de como copiar como otra, o inspirarse tal vez es la palabra, inspirarse mucho en cómo otras empresas funcionan o cuál es la cultura de otras empresas. Para nosotros fue siempre como, seamos como somos y como esta es nuestra cultura, y vamos a traer al talento que le gusta trabajar de esa manera, que le interesa las mismas cosas que tal vez nosotros estamos interesados, y empezamos como a profundizar y un poco a entender que eso no es la forma de crear la cultura en etapas tempranas que es fundamental. Y a medida que vas creciendo, esos componentes un poco se vuelven el ADN, yo diría, de tu empresa y de la forma en cómo trabajas, y es muy importante como prestarle mucha atención a eso. La cultura es una de las cosas más importantes en una empresa, dependiendo de si son 2, 10, 100, 1000 o 100.000 personas, porque básicamente define cómo se mueven las cosas dentro de la empresa, qué se prioriza, cómo se ejecutan las cosas, cómo se trabaja, y preocuparse de la cultura y entender la cultura en cada momento de la empresa, creo que es fundamental, y algo de lo que nosotros le prestamos mucha atención. Al mismo tiempo, entender que la cultura va a cambiar. Es muy diferente trabajar con 2 personas que trabajar con 50, que trabajar con 1000, y ir adaptándose, creo que también es bueno, como un poco es una mentalidad de flexibilidad a medida que vas creciendo. Eso tal vez son para mí las 3 cosas de cultura que rescataría de eso. Buenísimo. Y última pregunta. ¿Cómo decides, o en la convocatoria, quizás a quién le das stock options y a quién no? ¿Cómo haces esa como definición? ¿Lo hicieron o en verdad no lo tomaron? ¿Para empleados? Sí. Nosotros le damos stock option a todos los empleados. Todos. Independiente, depende de lo mismo si eres el software engineer que lleva 15 años en la industria o si saliste recién de la universidad. Todos tienen stock options. Y un poco, puede que cambie, puede que sea muy diferente, pero nuestra como posición es que si estás construyendo esto, si nos estás ayudando a definir esta industria y este producto, tienes que tener como skin in the game, como capacidad de entender que esto es tuyo también. Ajá. Y que las decisiones que tomes tienen que ser decisiones que impacten al negocio. Y esa es nuestra forma un poco de ponerle incentivo a todos, decir como, hey, esto es parte de todos. Todos. Bacán. Ya, estamos justo al tiempo, pero vamos a dejar estas 3 últimas preguntas. Vamos a seguir con Cristian, después Jorge y con Sebastián de Women for Sport, y de ahí vamos a finalizar esta sesión. Así que dale nomás, Cristian. Es que aquí hay una confusión. Está como duplicado mi nombre. Sí, te he visto en varias partes, así que el que no es Cristian, pero que está como Cristian, puede comenzar a hablar. Cristian, es que me escribiste por directo y me sigue apareciendo Cristian. Pero parte hablando. Ya, si no quiero hablar, yo tomo la palabra, sorry, en favor del tiempo. ¿Sí? ¿Puedo? Dale. Ya la tomaste. Dale. Oye,
estrategias competitivas, Cristóbal. Hoy día, ¿a quién le estáis haciendo daño y cómo has enfrentado la competencia en un mercado tan competitivo como es en la industria en la que estáis metido tú? ¿A qué te refieres con hacerle daño? O sea, los que te compran a ti el software dejaron de comprárselo a otro. Tú Ah, mismo ok, dijiste ok. que era Premiere o no tengo idea cuál otro. ¿Cómo estás enfrentando en ese sentido las estrategias competitivas? Un poco depende de tu negocio, del producto, del servicio que estás entregando. Para nosotros un poco ha sido fundamental entender que no necesariamente estamos cambiando o mejorando la industria como marginalmente, como en términos de porcentaje, pasar del 1 al 2%. Lo que estamos tratando de hacer con construir el producto que estamos construyendo es como saltar el proceso entero de la industria. Y eso significa que vas a traer a mucha gente que está ocupando software como Legacy, como Premiere o Final Cut, pero también le vas a abrir la puerta a gente que nunca ha sido capaz de ocupar ese software antes. Y un poco tu estrategia competitiva, por lo menos a nosotros, es como pensar un poco más en esa escala, como no se trata de competir, como tener la misma calidad, el mismo tipo de producto que tiene Premiere, como si Premiere fuese inventado de nuevo hoy día, probablemente no tendría las mismas primitivas o las mismas como funcionalidades, funcionaría totalmente diferente. Bueno, ¿cómo funcionaría y para qué funcionaría? Y un poco pensar en el producto bastante más como una solución nueva, como diferente, más que como más de lo mismo, es como nuestra estrategia. Pero no, depende mucho de la industria en la que estás. Eso por lo menos Pero aquí, sorry, estoy no hablando del producto, estoy hablando de estrategias competitivas. Hoy día tú llegas a un segmento que es B2B, más que B2C. O sea, tú llegas más a empresas que a consumidores. Y a la empresa, ¿cómo estás llegando en Estados Unidos? ¿Llegas con típico marketing digital o estás llegando con alguna otra estrategia? No, nuestra forma de llegar a la empresa es algo que se llama como, en inglés, en español sería como crecimiento a través del producto, o PLG, Product Led Growth. Como nuestra forma de llegar a la empresa es a través del producto. El producto se vuelve viral, el producto la gente le gusta mucho y la gente le dice a otras personas del producto. Y eso es como muchas empresas compran el producto, es porque otra gente le cuenta del producto a esas personas. Y Es eso sí, replicar lo que hizo Canva, canva.com. ¿Es algo por el estilo? claro, Canva un poco más tal vez SEO, pero me imagino que tiene un poco de como PLG también. Sí. Gracias. Super. Ahora dale, José Antonio, que se cambió el nombre y ya lo tenemos ubicado. Dale, y de ahí terminamos con Sebastián de Women for Sports. Gracias Cristian, gracias Cristóbal, perdón. Súper interesante tu exposición hasta el momento. Yo te quería preguntar dos cosas. Uno, el equipo fundador que ustedes tienen, que dijiste que eran 3, ¿no es cierto? ¿Qué características o competencias tienen que tener ellos, los 3 específicamente? Si tienen que ser distintas, tienen que ser iguales, tienen que ser complementarias. ¿Cómo elegir las personas, cómo eligieron ustedes las personas adecuadas? Si fue al azar o si calzaron adecuadamente ustedes 3, cada uno con distintas competencias para potenciar al máximo el negocio. Eso uno. Y lo segundo, te lo hago después de esta. Ok. De nuevo, creo que depende mucho del negocio en el que estás, como cuáles son las cualidades fundamentales del equipo fundador. Si estás haciendo hardware, software, servicios, lo que sea, depende mucho de entender como cuál es tu capacidad y qué necesitas como equipo. En nuestro caso, como que surgió que habíamos trabajado juntos en proyectos similares, y los 3 nos gustaba bastante como hacer cosas con software, entonces bastante como natural. No necesariamente, creo que los 3 tenemos como una habilidad, una especie como de foco un poco más específico, pero a la vez somos bastante generalistas, y eso fue algo que tal vez nos ayudó y nos sigue ayudando ahora, que podemos como tener conversaciones y entender básicamente los 3 lo mismo. Pero de nuevo, eso yo creo que aplica muy específicamente a cada equipo y a cada recurso, y no necesariamente generalizaría con eso. Ya, pero o sea, no hay uno que tenga un perfil, por ejemplo, más comercial, que pueda, por ejemplo, salir a generar venta, o en el caso de ustedes, por lo que entendí, los 3 tienen perfil TI, digamos. Sí, depende mucho de tu negocio y de tu modelo de negocio, más que nada. Como depende si estás tratando simplemente de ser B2B, como llegar a industrias y a empresas
tal vez sí hace sentido tener a alguien muy como más sales o más como business o comercial. Si es un producto más como de crecimiento como orgánico en internet, tal vez hace más sentido tener un equipo fundador que sea mucho más técnico. Pero depende mucho, yo diría, de tu fortaleza, de tu como, modelo de negocio, de tu producto o idea. Buenísimo, gracias. Y la segunda pregunta era, cuando ustedes hicieron el levantamiento de capital, fundraising, y afuera, ¿cuántas veces lo hicieron? Digamos, ¿cuántas personas visitaron? ¿Y cómo tomaron la decisión de quedarse con el equipo adecuado? Digamos? ¿Cómo tomaron cuál fue el driver para tomar esa decisión? La primera parte de la pregunta, la respuesta es mucha gente. De nuevo, como que ojalá que si es que pueden hablar con mucha gente es muy bueno porque te permite practicar un poco el pitch, te permite conocer a más gente. Tal vez no van a ser inversionistas ahora, pero inversionistas después. Nosotros hablamos con bastante gente y sigo hablando con bastante gente y bastante inversionistas todo el rato. ¿Y por qué elegimos trabajar con ellos? Yo diría que nos focalizamos en trabajar o entender o aceptar ofertas de inversionistas que entendieran lo que estábamos haciendo. Como que hay inversionistas que simplemente quieren invertir y no tienen o tienen una idea de lo que ellos quieren hacer o quieren ver, más que como creer en el equipo o creer en la idea o en el producto o en el concepto o en la visión. Y nosotros tuvimos como la suerte de poder como tener un par de ofertas y definir o escoger la que más nos gustaba con el inversionista que sentíamos que teníamos más afinidad y más conexión. De hecho, fue una oferta que era más baja que otro inversionista, que era más alta, pero no era como el perfil de persona con la cual queríamos trabajar. Piénsalo un poco como una unión civil, un matrimonio. Te estás casando con alguien, vas a trabajar con esa persona, lo vas a ver constantemente, semanalmente, mensualmente, y si vas a hacer la condición, asegúrate que es alguien que te sientes feliz, de que te sientes como contento, de que quieres estar seguro de que lo va a llamar en la noche o en cualquier momento, y si tienes un problema te va a poder ayudar. Eso para mí es fundamental, y trabajar con inversionistas que están ahí ha sido como ya súper relevante. Así fue como escogimos nosotros, por lo menos. Perfecto, muy bien, gracias. Súper. Dale, Sebastián, con eso de ahí hacemos una conclusión muy y cerramos el tema. Muy corto. Dijiste que tu prototipo había cambiado mucho de lo que era en un principio ahora a lo que es hoy. ¿Tu modelo de negocio también, Cristóbal? Sí, totalmente. Nosotros teníamos un modelo de negocios que era como arriendo como de infraestructura y tú pagabas por servicios, por como el tiempo de uso, y ahora un modelo SaaS. Pero en etapas tan tempranas estás como entre Seed y Series A, es la capacidad de iteración y repetición y de búsqueda, de exploración, y estar dispuestos a abrir un poco la capacidad de entender qué es posible hacer y cómo es posible hacer. Y eso involucra modelo de negocios, involucra como monetización, involucra el producto. Y sí, era muy distinto. Buenísimo, yo creo que con eso damos cerrada esta sesión. Darte las gracias, Cristóbal. Claramente hubo mucha conversación y muchos temas con lo cual podemos abordar. El otro emprendedor que está invitado para esta sesión, vamos a ver dónde lo vamos a calzar, probablemente un office hours para ustedes, pero ahí vamos a ver en adelante, ya que creo que con Cristóbal abordamos todos los temas en esta hora. Así que gracias, Cristóbal, gracias a todos los que participaron. Les recuerdo a los equipos que mañana deben entregar su Executive Summary, a menos de que me mandaron un correo solicitando una extensión de plazo, pero ahí me escriben sus Executive Summaries. Es súper importante que lo hagan acá. Cristóbal también les puede decir que tener un one-pager bien armado, eso es su importancia para presentarse a cualquier mentor, inversionista, etcétera. Así que esa es la tarea que tienen para mañana, y con eso, de nuevo, gracias, Cristóbal, los dejo libres. Gracias por la invitación. A ti, Cristóbal. Gracias a todos. Gracias, Cristóbal. El Seco Campeón. A todos por participar. Gracias. Cristóbal, muchas gracias. 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 Muy buenas preguntas a todos. A cualquier hora el Executive Summary, da igual. De mañana. Beatriz. Aquí da lo mismo la hora del Executive Summary, que envíenlo mañana, a menos que haya sido un equipo que suscitó una extensión de plazo. Bueno, yo lo entregué ya, así que estoy cumplido. Beatriz, consulta. ¿Sí? De breve, te lo envié ayer, pero había una parte que es de video
Y no sé No es si- necesario que rellenen todo eso. Si es que tienen un video en YouTube cargado, lo adjuntan. No, no es necesario. No es necesario. Ok, muchas gracias. Buenísimo. Ya. Adiós a todos, voy a cerrar esta sesión.